Los hoplitas y el nacimiento de la polis armada. En la antigua Grecia, los hoplitas encarnaban una nueva forma de hacer la guerra. Ciudadanos soldados, armados con lanzas, cascos y escudos, formaban una falange, un bloque compacto donde el valor individual dependía de la disciplina colectiva. La fuerza del hoplita estaba en la cohesión con su compañero. Los historiadores señalan que esta táctica no fue solo militar, sino también social. El hoplita debía costearse su propio equipo, lo que lo vinculaba en la defensa de la polis con la condición de ciudadano. Esa relación entre la participación política y el deber militar contribuyó al desarrollo de sociedades como Atenas y Esparta. La falange, más que un muro de bronce, fue un reflejo de la organización de la ciudad. La disciplina de la falange permitía a los griegos enfrentarse a ejércitos mucho más numerosos, como se vio en las guerras médicas contra los persas. La victoria en Maratón o la resistencia en Platea demostraron que un ejército organizado podía alterar el equilibrio geopolítico. El orden colectivo se impuso a la fuerza bruta. Si los hoplitas inventaron la cohesión, los romanos la perfeccionaron. Las legiones eran unidades profesionales, con entrenamiento intensivo y una logística impecable. La legión fue el instrumento con el que Roma pasó de ciudad-estado a imperio. A comienzos del siglo VII, la guerra cambió con la introducción del escudo hoplita, con su doble abrazadera, y de la formación cerrada de falange. En este nuevo estilo de combate, el guerrero sustituyó las lanzas arrojadizas por una lanza pesada de acometida. El nuevo escudo, además de mucho más grande, pesado y difícil de sostener que los modelos de una sola asa, solo tenía pleno sentido dentro de una formación cerrada, donde cada guerrero podía proteger el costado derecho detrás del escudo del compañero, que tenía situado a su lado derecho, por lo que los hombres se organizaban en filas ordenadas, con un espacio de en torno a 1 metro entre ellos, y en columnas de 8 hombres de fondo. La falange precisaba muchos más hombres y mucha mayor cohesión que las formaciones abiertas de la época oscura, y en ella era fundamental que cada hombre mantuviese su puesto en la formación para poder proteger a su compañero y romper así la formación del enemigo, mientras que durante la época oscura los guerreros combatían como una masa desorganizada, abierta y fluida, que estaba subordinada a la élite. Los hoplitas en la antigua Grecia pasaron a desempeñar un papel decisivo en la falange, al contrario que los héroes homéricos, que buscaban solo el honor individual. Los hoplitas que aparecen en las elegías de Tirteo debían mantener su posición en la falange, para así ganar la gloria para su ciudad. La falange griega representaba un caso único en la guerra antigua, pues cada guerrero era un ciudadano de su comunidad y debía aportar sus propias armas para participar en la defensa. Los hoplitas eran infantería pesada, equipada con una armadura costosa, casi completa, compuesta de yelmo, coraza, grebas y armas como una larga lanza, el doru, y una espada, el sifos, y un gran escudo redondo, el aspis o el oplón, que luchaban en formación cerrada de falange. Su equipo podía pesar hasta 35 kilos y enfatizaba la defensa colectiva y el honor cívico, siendo un símbolo de la organización militar y social de las polis griegas. La armadura del hoplita, llamada panoplia, era el equipo de protección de los infantes pesados griegos. Solía consistir en un pesado escudo redondo, el oplón o aspis, hecho con madera y bronce, un casco de bronce, como el corintio o el calcídico, y una coraza, a menudo de lino reforzado o de bronce, y las grebas solían ser de bronce para las espinillas. El peso, superior a 30 kilos, hacía que se requiriese una buena condición física para portarla. Poseer una armadura implicaba un cierto estatus económico y social, ya que era una inversión muy importante. Con el tiempo tendieron a aligerarla, reemplazando el bronce por materiales más baratos, como el lino, aunque la calidad variaba según la riqueza del ciudadano. En la cultura espartana se tendió hacia la estandarización, como la lambda en el escudo, y se regían por el lema de volver con el escudo sobre él. En el resto de las ciudades el equipo no solía estar estandarizado. Hoplita, su nombre deriva de oplón, que quiere decir arma. Era un soldado de infantería pesada, en contraposición al gimneta, que quiere decir desnudo, en antiguo griego, y eran los soldados de infantería ligera. Estaban armados principalmente con lanzas y escudos y utilizaban la formación en falange con el objetivo de ser lo más efectivos posibles con la menor cantidad de hombres. Esta formación disuadía a los soldados de actuar en solitario, ya que esto comprometía la formación y mermaría su fuerza. Aparecieron a finales del siglo VI a.C. o VII y formaban parte de la milicia ciudadana, normalmente ciudadanos libres, aunque en situaciones excepcionales podían hacer uso de esclavos, los cuales actuaban como infantería auxiliar. Los ciudadanos debían costearse ellos mismos el armamento, equipamiento y entrenamiento.
por lo que estaba limitado a ciudadanos con una riqueza mínima, usualmente pequeños propietarios de tierra y artesanos. Aproximadamente componían un tercio de la población masculina total en la ciudad de Atenas. Casi todos los griegos conocidos de la antigüedad clásica lucharon como hoplitas, incluso filósofos como Sócrates y dramaturgos. Debido a que los hoplitas no eran soldados profesionales, las ciudades-estado solían mantener una pequeña élite militar, conocidos como epilectoi, los elegidos. Eran entrenados y mantenidos regularmente por los gobiernos de las ciudades-estado, y los elegían entre la infantería ciudadana regular. Los hoplitas se entrenaban como milicias, por lo que estaban diseñados para luchar en campañas cortas y batallas rápidas. La excepción eran los guerreros espartanos, que contaban con fincas y esclavos en su tierra para poder dedicarse por entero a la guerra. Eran soldados especializados. Los ejércitos marchaban directamente hacia su objetivo, y allí los defensores podían esconderse tras las murallas de la ciudad, en cuyo caso los atacantes debían contentarse con hacer estragos en el campo, aunque los primeros también podían decidir encontrarse con ellos en una batalla campal. Las batallas entonces tendían a ser decisivas, eran cortas, sangrientas y brutales, por lo que se necesitaba un alto grado de disciplina. Los hoplitas atenienses y plateos fueron el primer ejército griego en derrotar al ejército persa en campo abierto en la batalla de Maratón. El ejército persa fue derrotado debido a la ineficacia de sus arqueros ante el rápido ataque de los griegos, además de la revolucionaria táctica de engordar los flancos, debilitando el centro de la formación, dispuesta por el estratego griego Milcíades. Ambas fuerzas se alineaban en una llanura, con una formación rectangular aproximada, y alrededor de 8 filas de fondo, aunque esto podía variar. Otras fuerzas eran menos importantes, como los hipés, que solían colocarse en los flancos y participaban junto con la infantería ligera, que solía lanzar proyectiles, aunque su impacto solía ser insignificante. Los hoplitas más conocidos eran los espartanos, que eran entrenados desde su niñez en el combate y en la guerra. La formación hoplítica se extendió por toda Grecia probablemente en el 700 a.C. y se llamó Revolución Hoplítica. Esta datación se funda en un pasaje de Política de Aristóteles, que evoca la sustitución de los combatientes a caballo por la falange hoplítica. Se apoya en la ausencia de la descripción de combates en masa en Homero. Ahora bien, la Ilíada describe enfrentamientos de naturaleza hoplítica. La evolución del armamento tuvo lugar en esa época. La coraza fue modificada y al escudo se le añadió una segunda correa permitiendo agarrarlo mejor. Sin embargo, algunas de las mejoras se remontan al siglo VIII a.C. La tumba que encerraba la panoplia de Argos está datada en el 720 a.C. Las representaciones gráficas de la guerra, por ejemplo, de la cerámica geométrica, no son necesariamente concluyentes. La representación de duelos constituye una convención que simboliza tanto la batalla entera como el enfrentamiento de algunos hoplitas. Inversamente, el vaso de los guerreros de Micenas, datado en el 1120 a.C., muestra filas de soldados de infantería pesada, armados con escudos redondos y recortados, y que llevan corazas de cuero y metal. El pasaje de Aristóteles es revelador de la evolución política que intervino en las polis del siglo VII a.C. La incorporación de los no nobles en las filas de los hoplitas y el entrenamiento regular requerido para poder efectuar las maniobras en la formación dio a la clase media un sentimiento de cohesión que tuvo importantes consecuencias políticas. Los caballeros hipéis perdieron su prestigio y los hoplitas en adelante jugaron un papel decisivo en las batallas, los cuales reclamaban una mayor participación en el gobierno de las polis. Puesto que esta clase social participó activamente en la defensa de la ciudad, tenía lógicamente la palabra cuando se trataba de partir a la guerra. Además, la solidaridad nacida en los combates y campañas perduraba en los debates políticos. La clase media adquirió también un poder de decisión en otros dominios de la vida de la política de las polis. Esparta adoptó el estilo de combate aproximadamente entre los años 680 y 660 a.C. La armadura de los hoplitas se difundió en Etruria y Roma hacia finales del siglo VII a.C.
Ixtorix, suscríbete.